Buenos días con todos. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, Estamos aquí hoy día, Eric Palao es asociado senior del área penal y de compliance. En mi caso, Juan Diego Ugaz, socio del área penal y de compliance del estudio Payet. El día de hoy vamos a conversar sobre las últimas modificaciones que se han hecho a la ley penal que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, las implicancias y sobre todo los nuevos retos que esto va a generar para las empresas, creemos, de todos los rubros, ¿no? Antes de empezar, queríamos decirles que a través del módulo de preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo del Zoom van a poder hacer todas las preguntas que consideren pertinentes, que al final de la exposición pues las vamos a responder. En caso hay alguna pregunta que haya quedado pendiente, también nos pueden escribir al correo eventos@prsp.com.pe, donde gustosamente vamos a responder cualquier duda o consulta que tengan. Y finalmente, tener en cuenta que esta exposición va a estar grabada en audio y video en el blog del estudio, que lo pueden encontrar en nuestra página web. Bueno, dicho esto, empezamos con la presentación. Como les decía, vamos a conversar sobre las modificaciones a la ley penal que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tener en cuenta que estas modificaciones nacen de un proyecto de ley del Poder Ejecutivo de noviembre del año 2021. Miren ustedes todo el tiempo que ha pasado, donde adicionalmente, o donde inicialmente, perdón, se solicitaba que se incluya la responsabilidad penal de las personas jurídicas hasta por 53 delitos adicionales, ¿no? Esta solicitud, por los temas políticos que hemos vivido y todas las circunstancias que han pasado en los últimos 2 años en el Perú, pues esta discusión ha estado un ida y vuelta entre el Ejecutivo y el Legislativo, no se pusieron de acuerdo necesariamente de forma rápida, no se le dio tampoco, por supuesto, la prioridad del caso, pero ya al final, pues hemos terminado con esta ley que vamos a analizar, que agrega 30 delitos, pero en un principio se quería que sean 53. Y en realidad eso tiene mucho que ver con la tendencia global, ¿no? Porque esto de aquí no es que se ha inventado en Perú, es algo que solo estamos teniendo aquí. Esto ya está, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se viene regulando ya hace varios años en países como España o aquí bastante cerca en Chile, donde ya hay mucho más desarrollo. Y la tendencia en estos países es que la persona jurídica pueda tener cada vez más responsabilidad en todo tipo de delitos, en todos los tipos de delitos que por su propia naturaleza se permita, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos que al día de hoy la persona jurídica, la empresa, tiene responsabilidad penal por delitos como estafa, delitos ambientales, incluso delitos de corrupción de privados, ¿no? Entonces, creemos que la tendencia es que cualquier tipo de empresa formal que se desarrolle en cualquier mercado nuestro debe sí o sí estar preparada para poder mitigar justamente y evitar tener responsabilidad penal como empresa por actos que puedan cometer sus funcionarios, porque como vamos a ver, las consecuencias para la persona jurídica, si es que llegan a ser sentenciadas como autores en un proceso penal, puede llevar incluso a su extinción, ¿no? A su disolución, a su clausura definitiva. O sea, una responsabilidad penal para la compañía puede terminar con su muerte como empresa. Entonces, es bastante importante que se sepa qué se tiene que hacer para poder prevenir justamente que esto suceda, ¿no? Y lo primero que se debe hacer es contar, por supuesto, ya Eric va a hablar de esto con más detalle, con un modelo de prevención que sea eficiente y acorde justamente a las exigencias que tiene la norma penal, ¿no? Nosotros, nuestra área de compliance, ya venimos implementando con bastantes empresas justamente estos modelos de prevención para las que no los tenían. Hemos visto también casos de empresas que tienen una matriz en el extranjero, que ya cuentan con un manual de compliance en su país matriz, pero que igual lo tienen, como decimos que nosotros, tropicalizar o peruanizar de acuerdo a nuestras normas, y así, ¿no? Pero hemos visto en el mercado
que ya las empresas están tomando conciencia pues de la importancia de contar con un modelo de prevención, y sobre todo las que ya tienen una matriz extranjera, pues esto es un uso común en otros países, ¿no? Entonces es un poco lo que ya venimos haciendo aquí, y además es bien importante tener en cuenta de que las compañías no solamente al día de hoy con esta modificación que vamos a conversar se debe limitar a contar con un manual de prevención, de compliance, debidamente estructurado, y creemos nosotros que al menos debe tener también la intervención de un abogado penalista que pueda verificar justamente los riesgos de delitos, pero no basta solamente con eso, sino que además, como vamos a ver más adelante, hoy en día la norma exige o señala que cuando el delito o los delitos que pueden tener responsabilidad penal para la compañía es cometido por un alto funcionario de la empresa, la compañía igual va a tener responsabilidad penal. No se va a poder eximir su responsabilidad penal, así tenga el mejor manual de compliance o de prevención debidamente implementado o estructurado. Entonces, al día de hoy, las compañías tienen que preocuparse en capacitar a sus altos funcionarios, en determinar cuáles son sus competencias, sabiendo que en caso de estos funcionarios, ya sea por acción o por omisión, cometan cualquier delito que pueda también generar responsabilidad penal en la compañía, pues les va a sí o sí, de todas maneras, acarrear una responsabilidad penal en la empresa. Entonces, la prevención no va solo con contar con un manual de prevención, que no va a ser suficiente, sino también con capacitar constantemente a los altos funcionarios de la compañía para que sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer, y las consecuencias, por supuesto, que se pueden generar para la compañía, que es parte también de los trabajos que nosotros venimos realizando como área, ¿no? Nosotros venimos justamente realizando varias capacitaciones a altos funcionarios y medianos funcionarios y bajos funcionarios. En realidad esto se debe hacer a todo nivel de las compañías para que justamente sepan, porque muchas veces se dan estos delitos también por el propio desconocimiento de los trabajadores, que no saben qué está permitido y qué no está permitido, y que incluso puede acabar siendo un delito que no solamente les acarrea responsabilidad penal a ellos, sino también a la compañía. Por acá lo que hay que tener en cuenta para entender cómo funciona todo esto de la responsabilidad de las personas jurídicas, y esto lo voy a hacer en sencillo, ¿no? Porque esto es, obviamente no pretendo explicar aquí cómo funciona todo el proceso penal porque es algo muy complejo, pero en concreto lo que tenemos es que si un funcionario cualquiera de una empresa comete un delito, obviamente en ejercicio de sus funciones, no en su tiempo de vida personal, sino en ejercicio de sus funciones, comete uno de los delitos de estos que vamos a ver, que pueden generar también responsabilidad penal para la compañía, automáticamente la empresa también va a ser investigada. Entonces vas a tener una investigación penal donde la persona jurídica, el funcionario que cometió, por ejemplo, el delito de corrupción, va a estar investigado, y paralelamente en ese proceso también va a estar investigada la compañía. La defensa del funcionario pasará por explicar por qué no ha cometido el delito, lo cometió otro, no se cometió. Esa será la explicación que como persona natural, como ser humano, tendrá que hacer el funcionario. Pero de forma independiente, la persona jurídica también tendrá que realizar su defensa, que no va a pasar por lo mismo que va a tener que explicar el funcionario, sino la persona jurídica lo que va a tener que explicar al fiscal y al juez es que de manera preventiva implementó pues un manual de compliance. Y pese a eso, este mal funcionario, en todo caso, podría haber cometido un delito. Pero independientemente de si él lo ha cometido o no, la empresa tiene que acreditar que de manera preventiva pues tuvo este programa de compliance debidamente implementado. Y eso es justamente lo que vamos a explicar ahora, y es precisamente lo que debe tener la compañía ya implementado de forma preventiva para que el día, todos queremos que no suceda, pero lamentablemente puede pasar, el día de que la empresa esté involucrada en un proceso penal por alguno de estos delitos, pues ya va a contar con su defensa. ¿Y cuál va a ser la defensa? Como ya hemos explicado, pues contar con un manual de prevención debidamente implementado y con, obviamente, los funcionarios de la empresa debidamente capacitados. Entonces, dicho esto, vamos a hablar un poco de cómo ha sido la evolución, ¿no?, de esta responsabilidad penal de las personas jurídicas, que como les digo, es algo que viene sucediendo no solamente en el Perú, sino a nivel global ya desde varios años, ¿no? En el Perú esto empezó con la solicitud justamente del gobierno para ingresar a la OECD. Uno de los requisitos era pues contar con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se exigía como mínimo
que haya responsabilidad por el delito de cohecho activo transnacional, que es básicamente sobornar a un funcionario de una organización internacional, un delito que en la práctica casi no se comete, casi no existe, con lo cual era una formalidad nada más el contar con esta responsabilidad penal para la empresa para este delito, pero esto luego se fue ampliando en el 2017, ya entraron delitos de cohecho activo genérico, cohecho activo específico, corrupción, lavado de activos y terrorismo. Esta ley ya entra en vigor en el 2018, en ese mismo año también se agregan los delitos de colusión simple, agravada, tráfico de influencia. Como ven ustedes, hay una tendencia a que se vayan cada cierto tiempo agregando nuevos delitos. En el 2019 se da el reglamento de la ley. En el 2021 salen los lineamientos de la SMB, que es quien va a supervisar justamente este manual o este modelo de prevención del cual vamos a hablar ahora. Y ya en el 2023 pues se ha promulgado esta ley que regula delitos adicionales y otras consecuencias que vamos a ver ahora para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Siguiente, por favor. Entre las principales modificaciones, ¿no?, que ha traído esta nueva regulación tenemos, en primer lugar, como ya adelantaba, que se han incorporado 30 delitos nuevos que pueden ser imputados, repito, a la persona jurídica independientemente de la imputación que habrá contra el funcionario de la compañía. También se han determinado los criterios que se deben seguir para delimitar cuál es el monto de la multa, que es una de las sanciones que puede recibir la persona jurídica si es que es sentenciada. También también se menciona lo que ya adelanté con respecto a la responsabilidad penal que va a permanecer en la compañía si es que el delito es cometido por altos ejecutivos. Hay cambios también en la eximente y atenuante de responsabilidad penal que vamos a mencionar. También se ha dado una explicación sobre cómo es que se debe valorar este informe técnico de la SNB, lo cual es muy importante. Y tener en cuenta finalmente que este reglamento de la ley anterior será modificado en un plazo de 60 días y que la incorporación de estos nuevos delitos entrará en vigor en 6 meses. Entonces, a partir de estos 6 meses, si es que algún funcionario de la compañía, que esto va a ser en el 13 de noviembre del 2023, si a partir de ese día, porque esto no es retroactivo, si a partir de ese día un funcionario de la compañía comete alguno de los delitos que vamos a mencionar, pues no solamente él tendrá responsabilidad penal, sino también la compañía. Obviamente, siempre y cuando este delito se cometa en ejercicio de su función. Siguiente. En cuanto a los delitos que se pueden imputar a las personas jurídicas, en un primer lugar, como ya mencionábamos, teníamos delitos de corrupción, de tráfico de influencias, de lavado de activos, pero ahora se han incluido 30 delitos adicionales. ¿Cuáles son estos delitos que vamos a repasar ahora? En primer lugar, contabilidad paralela, delitos contra el patrimonio cultural, dos delitos vinculados al lavado de activos, 9 delitos aduaneros, 8 delitos tributarios y 8 delitos de terrorismo, ¿no? Estos son los 30 que finalmente han sido promulgados por esta ley, pero como repito, tener en cuenta que en el proyecto inicial pues habían delitos adicionales, como por ejemplo los delitos ambientales, que creemos en el corto, mediano plazo también van a ser incluidos en esta lista. Siguiente. Ya entrando a lo que significa cada uno de estos delitos, en primer lugar tenemos que ahora va a haber responsabilidad penal para la compañía por el delito de contabilidad paralela, ¿no?, que este delito se tipifica cuando la empresa pues elabora o mantiene una contabilidad que no refleja el estado real de la economía de la compañía, ¿no? Aquí se tiene una contabilidad falsa, ¿no?, en la cual de forma paralela se desarrolla una contabilidad que no tiene la información real y veraz de la empresa, ¿no? Entonces, si algún funcionario de la compañía comete este delito en el ejercicio de sus funciones, pues también la compañía será responsable por eso. Delitos contra el patrimonio cultural. Estos delitos se dan cuando la empresa, sin tener autorización con sus funcionarios, pues depredan, exploran, excavan o remueven monumentos arqueológicos prehispánicos, en fin, o cuando se destruye, altera, extrae del país bienes de patrimonio cultural prehispánico, o cuando se retorna el bien conforme a la autorización concedida, ¿no? Este delito, que podría parecer un poco ajeno o extraño a la actividad empresarial, en realidad no tanto es así. Ya nos ha tocado defender este tipo de delitos cuando, por ejemplo, pues se realizan actividades agrícolas
y muchas veces cuando se realiza la remoción de tierras, pues sin que uno pueda saber, a veces se encuentran pues bienes de patrimonio cultural, se pueden dañar, se pueden iniciar investigaciones penales. Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, en estos delitos, que también se pueden dar a veces en el ejercicio de la actividad de la compañía, pues se puede generar responsabilidad penal para la compañía. Siguiente. En el delito de lavado de activos, este delito ya estaba incluido en otras modalidades, pero ahora se han incluido dos nuevas modalidades específicas, ¿no? La primera es una no tan poco común y un poco complicada porque tiene una modalidad también culposa, o sea, cuando se comete el delito sin intención, y es esta modalidad que sanciona al oficial de cumplimiento que ya sea con intención o por imprudencia, omite comunicar a la UIF las transacciones o operaciones sospechosas. Cuando es una empresa regulada por la UIF y que tiene que reportar estas operaciones, pues puede pasar que el oficial de cumplimiento, sin intención siquiera, sino simplemente por descuido, no reporte una operación sospechosa, bueno, él va a tener una responsabilidad penal por eso, porque es un delito, pero a su vez, la compañía también podría tenerlo por este acto imprudente del funcionario, y como repito, son responsabilidades penales independientes la una de la otra. Y la segunda modalidad es cuando se rehusan o retardan en brindar información a un fiscal o juez en el marco de una investigación o proceso penal por el delito de lavado de activos, ¿no? También se sanciona si es que se brinda información inexacta o falsa, ¿no? Aunque no lo crean, muchas veces se configura este delito porque por el propio desorden de la compañía o por el descuido de alguien, simplemente llega el oficio de la fiscalía o el juzgado y se pierde, se traspapela, y para la autoridad, pues simplemente hay un rehuso, o se ha rehusado o se ha retardado justamente el responder a su oficio. Lo hemos visto en muchos casos, y esto puede generar una investigación y un proceso penal contra el funcionario a quien se le imputa esta omisión, pero también a la persona jurídica, ¿no? Siguiente. Delitos aduaneros son delitos también bastante comunes, sobre todo en las empresas que importan productos, ¿no? Tenemos varios clientes que importan desde su matriz productos de toda índole que son ingresados al Perú, y sobre todo cuando se venden en zonas de tributación especial o no tributación especial. Hemos visto que a veces, por ejemplo, el chofer cambia de ruta y pasa por una zona donde sí tenía que pagar tributo y no lo paga, y es operativo, y la compañía acaba involucrada. Hemos tenido como 3 o 4 casos de estos en los últimos 2 o 3 años, y eso se considera como contrabando desde el punto de vista penal. Bueno, eso que podría parecer un descuido y que termina en casos penales, que algunos hemos visto que han llegado hasta juicio oral, no solamente va a traer responsabilidad penal para los funcionarios, en estos casos en la mayoría hemos visto que incluso han sido los gerentes generales los involucrados, o sea, un alto funcionario, lo que hablábamos, sino que también esto podría acarrear responsabilidad penal para la compañía. Es algo nuevo y creemos que aquí sí que podría haber mayor incidencia para las compañías. También cualquier delito de defraudación de renta de aduanas, de receptación aduanera, de recibir bienes que no han pagado los tributos, en fin. También incluso el financiamiento de estos delitos aduaneros. Entonces, todos los delitos que tienen que ver con aduanas van a poder acarrear responsabilidad también para la empresa. Siguiente. Tenemos también a los delitos tributarios, ¿no? Los delitos tributarios, con sus diferentes subtipos, todos tienen como regla general, pues, sancionar a la persona natural o jurídica que utiliza cualquier medio fraudulento para dejar de pagar impuestos, porque no pagar impuestos no es un delito. El delito se da cuando uno deja de pagar impuestos a través de una falsificación, de una declaración falsa, entonces, estos delitos, que también son bastante comunes en las actividades comerciales, pues ahora también pueden acarrear sanciones, investigaciones para las personas jurídicas, ¿no? Muchas veces la SUNAT, incluso en sus propias fiscalizaciones de oficio, pues se terminan enviando a la Fiscalía Tributaria, porque es una fiscalía específica penal tributaria, para que investigue supuestos actos de defraudación. Bueno, ahora la compañía también será investigada de forma paralela en estos casos. Bueno, los delitos de terrorismo también, que creo que son menos comunes en el ámbito empresarial, pero que hoy en día también pueden generar estos supuestos responsabilidad penal para la compañía, o realizar un acto
de terrorismo de forma individual o a través de una organización terrorista, colaborar con grupos terroristas o incitar o conspirar para que se cometa un delito de terrorismo. Siguiente. Bueno, entonces, estos son en resumen, no hemos especificado los 30 tipos penales porque nos tomaría mucho tiempo, pero digamos que todos están relacionados a estas ideas generales que hemos compartido en estos delitos, que son los nuevos, repito, que a partir de noviembre, pues si son cometidos, van a poder generar responsabilidad penal para la compañía. Esa es una primera idea que queríamos compartir con ustedes, y es que ahora, repito, la compañía puede ser responsable penalmente de 30 delitos adicionales. Eso en cuanto a lo que se puede imputar a la persona jurídica, y ya hemos explicado que la defensa de la compañía ante esta imputación va a ser justamente demostrar que tiene un programa de compliance debidamente implementado. Pero ahora vamos a ver no solamente los delitos nuevos que van a poder ser imputados a la compañía, sino también las consecuencias y la regulación de las consecuencias de lo que se puede imputar a la persona jurídica y cómo también la persona jurídica puede prevenir las sanciones. Y para esto los dejo ahora con Eric Palau. Muchas gracias, Juan Diego. Buenos días con todos. Antes de continuar, quería invitarlos a todos los presentes a que puedan realizar las preguntas, ¿no? Que consideren pertinentes por el icono de preguntas y respuestas, porque al final de la exposición vamos a absolver todas las preguntas que ustedes tengan a bien realizarnos. Y bueno, continuando con la exposición, ahora voy a comentar una segunda modificación que ha traído la ley 31.740 a la ley 30.424, que es la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, pero que en realidad, como ha comentado Juan Diego, es una responsabilidad penal que van a tener las personas jurídicas, ¿no? Sobre el tema de las sanciones, comentarles que las sanciones hacia las personas jurídicas no han cambiado, ¿no? Hasta el día de hoy se pueden imponer las mismas sanciones, como por ejemplo la sanción de multa, ¿no? Que si se puede determinar el beneficio que ha obtenido la persona jurídica, se le podría imponer una sanción de multa no menor al doble ni mayor al sextuplo del beneficio que haya podido obtener la persona jurídica producto del delito. Y si es que no se ha podido determinar el beneficio que obtuvo la persona jurídica, ¿no? Producto del delito, se establece una sanción de multa que va en un rango entre 10 a 10.000 UITs, ¿no? Esa sanción se mantiene. Y luego también hay sanción de inhabilitación para las personas jurídicas, como se les puede inhabilitar para contratar con el Estado, incluso de manera definitiva, se le puede inhabilitar de determinadas actividades sociales o actividades que puedan estar vinculadas con la comisión del delito, se le puede suspender, por ejemplo, a la persona jurídica ciertas licencias, concesiones o cualquier autorización administrativa o municipal que haya podido obtener, y las sanciones más gravosas que se mantienen también en la ley y que mencionó Juan Diego anteriormente, es la clausura de los locales, que puede ser de manera temporal o definitiva, ¿no? Se puede clausurar un local o un establecimiento de una persona jurídica, y la sanción más gravosa es la disolución, que es la muerte de la persona jurídica. Pero ahora nos vamos a centrar sobre el cambio que sí ha traído la ley 31.740, que es sobre la sanción de multa, ¿no? Antes de esta modificatoria, la sanción de multa, cuando no se podía determinar, digamos, un beneficio que obtuvo la persona jurídica, esta sanción iba entre 10 a 10.000 UITs, eso se mantiene. Lo que ha cambiado es el criterio para fijar el monto de la multa en esos casos. Antes de la modificatoria, había un solo criterio que regulaba la ley 30.424, que se vinculaba al ingreso anual que tenía la persona jurídica, vale decir, de acuerdo al tamaño que tenía la empresa, a los ingresos que tenía la compañía, en base a eso se delimitaba el monto de la sanción de multa. Entonces, bajo la antigua regulación, si una empresa tenía un ingreso mayor a otra, era pasible de recibir una sanción de multa mucho mayor, ¿no?, que otra empresa. Eso realmente pues no era un criterio objetivo, ¿no?, por el cual se podía delimitar una sanción de multa, y eso es lo que ha modificado ahora la ley 31.740. Ahora la ley establece un listado de criterios objetivos que van a ser tomados en cuenta en conjunto, ¿no?, tanto por el fiscal cuando formule su acusación fiscal y como por el juez cuando emita su sentencia, para delimitar
el monto de la sanción de multa, ¿no? Y justamente dentro de ese listado de criterios objetivos, también se va a tomar en cuenta, obviamente, el tamaño y la capacidad económica de la persona jurídica. ¿Y cuáles son estos criterios que ha ahora delimitado la ley 31.740, ¿no? Tenemos que el juez y el fiscal, para delimitar la sanción de multa, van a evaluar, por ejemplo, qué tipo de incumplimiento, a qué procedimiento ha incumplido la persona jurídica, ¿no? O se ha incumplido en el marco de las actividades que realiza la persona jurídica para cometer el delito, ¿no? También se va a tener en cuenta, por ejemplo, quiénes han cometido el delito, ¿no? Por ejemplo, cuántas personas cometieron el delito, qué rango, qué jerarquía tenían las personas que cometieron el delito, por ejemplo, si es que están involucrados, en el caso, altos funcionarios de la compañía, posiblemente sea un criterio que tenga el fiscal y el juez para delimitar una sanción mayor al caso en que sea una persona jurídica en la que esté involucrado quizás un colaborador de un mando medio o un mando inferior, ¿no? Luego también se va a tomar en cuenta qué tipo de omisiones, ¿no? se han realizado en la comisión del delito, qué falta de vigilancia ha habido por parte de la persona jurídica respecto a las actividades que han cometido los autores y partícipes del delito. Se va a tener en cuenta el daño que ha causado este delito, ¿no? Cuánto se ha perjudicado, por ejemplo, en un acto de corrupción al Estado peruano, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué dinero está involucrado también en la comisión del delito? No será lo mismo, por ejemplo, una obra, una licitación de 1 millón que una obra de 100 millones de soles, ¿no? Eso también va a ser tomado en cuenta para medir el impacto, ¿no?, de este delito en el hecho concreto. Y como les decía, un criterio que también se va a seguir tomando en cuenta es el tamaño, ¿no?, la naturaleza y la capacidad económica que tenga la persona jurídica. Y este otro criterio me parece importante resaltarlo y que las personas jurídicas lo deben tener en cuenta, es que los jueces y fiscales van a considerarlo, yo creo de manera positiva, ¿no?, que las personas jurídicas puedan realizar una denuncia espontánea a las autoridades cuando, por ejemplo, en el marco de una investigación interna o producto de una detección que de repente identificó el encargado de prevención o el oficial de cumplimiento de la compañía, pudieron advertir, ¿no?, la comisión de un delito dentro de la organización. Si en esos casos la persona jurídica denuncia este hecho espontáneamente a las autoridades, este va a ser un criterio para seguramente delimitar el monto de una sanción de multa mucho más cercano al monto mínimo que son las 10 UIT, ¿no? Y luego, obviamente, también un factor positivo, un criterio objetivo que se va a tomar en cuenta para delimitar la sanción de multa es el comportamiento que tenga la persona jurídica luego de cometido el delito. Por ejemplo, se va a valorar si la persona jurídica aporta pruebas a la investigación, se allana a colaborar en todo lo que le pide el fiscal, en si, por ejemplo, a la persona que estuvo involucrada en el hecho ilícito se le retiró o se le sancionó de la compañía de repente momentáneamente, ¿no? Porque imaginemos que, en contrario, esto también se podría valorar, ¿no?, en el sentido de que imaginemos que se haga un delito por parte de un gerente general de la compañía, y la empresa lo que hizo es simplemente de repente moverlo a otra gerencia general de otra empresa del grupo, ¿no? Entonces eso se va a valorar ahí de manera negativa porque se va a ver que no han tomado las acciones, ¿no?, de remediación del hecho delictivo que se ha producido en la compañía. Y también se va a tomar en cuenta la disposición que tenga la empresa de mitigar o reparar el daño, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas acciones que va a realizar la compañía para poder reparar el daño que se haya causado producto del delito cometido, ¿no? Entonces, ahora, como ven, ya no es únicamente el criterio del ingreso anual que tenía la persona jurídica, que es lo que se regulaba hasta antes del 13 de mayo que entró en vigencia la ley 31.740, sino ahora hay una serie de criterios que se van a valorar, pero ya en el proceso penal, ¿no? En el proceso penal va a tener que motivar, ¿no?, por ejemplo, el juez en una sentencia, cuál de estos criterios ha valorado y ha tenido en cuenta para delimitar la sanción de multa. Y obviamente podría ser cuestionado en el ámbito judicial si es que hay algún criterio que no ha sido tomado en cuenta por el juez que podría haber beneficiado a la persona jurídica para delimitar un monto menor de la sanción de multa que se le imponga. Y luego una tercera modificación que ha traído la ley 31.740, y creo que es la más importante, que la comentó Juan Diego y que es la que más preocupa, creo yo, a las organizaciones,
es que antes de esta modificatoria, la persona jurídica podía eximir de responsabilidad penal si tenía un modelo de prevención adecuado, incluso cuando un alto ejecutivo, ¿no?, cometía este delito. Ahora la ley 31.740 lo que señala es que si un alto ejecutivo de la compañía, ¿no?, y los detalla, ¿quiénes son estos altos ejecutivos? Nos dice que son los socios, los directores, los administradores de hecho, de derecho, y dice también representantes legales o apoderados con capacidad de control de la persona jurídica, cometen alguno de los delitos de la ley 30.424, automáticamente eso va a generar una responsabilidad penal a la empresa. Ya en un segundo nivel se evaluará si es que permite que la compañía pueda atenuar esa responsabilidad, vale decir, si tiene un modelo de prevención, como veremos más adelante, y si no lo tiene, obviamente va a recibir una sanción mucho más grave. Y el término capacidad de control es lo que ha generado un poco de incertidumbre, ¿no?, a todos, porque no se delimita qué se entiende por capacidad de control en la ley. Simplemente se menciona ese término y creemos que por un tema de seguridad jurídica debería esto especificarse, ¿no?, en el reglamento que justamente se ha establecido que en un plazo de 60 días va a ser modificado. Entonces creemos nosotros que lo más conveniente, ¿no?, para efectos de transparentar el término de capacidad de control es que en el reglamento se pueda delimitar ello, ¿no? Se pueda definir este concepto de capacidad de control y quede claro para todas las organizaciones y para todos los asesores qué se entiende por ello, ¿no? Pero si eventualmente esto no se delimitara en el reglamento, obviamente se va a tener que delimitar ya en el marco de un proceso penal a través de las distintas jurisprudencias que se puedan dar en los distintos casos penales que seguramente en un futuro cercano se van a iniciar contra las personas jurídicas, ¿no? Entonces, este gran cambio, ¿qué es lo que trae? Que ya las personas jurídicas, lamentablemente, cuando un alto ejecutivo comete estos delitos, no va a poder eximir de responsabilidad. Y esto tiene un trasfondo porque el compliance tiene como pilar el tone at the top, vale decir que tiene que haber un liderazgo, ¿no?, desde la alta dirección en el cumplimiento del programa de compliance. Y obviamente, si no hay ese liderazgo, si la alta dirección, digamos, no cumple con los lineamientos de prevención establecidos en el programa de compliance, se entiende que el programa de compliance en la práctica no funciona, que es un programa de compliance, como le llaman un paper compliance, ¿no?, un programa de compliance de papel, que no sirve en realidad para prevenir los riesgos de los delitos que puedan estar asociados a la compañía. Y es por esa la razón, ¿no?, de que si bien se ha regulado este supuesto en el cual en esos escenarios la persona jurídica no va a eximir de responsabilidad, hay en otros países donde no se regula expresamente ello, pero la jurisprudencia, ¿no?, por ejemplo en España, ha desarrollado casos donde han habido altos funcionarios que han cometido delitos, ¿no?, y esto pese a que las personas jurídicas tenían un programa de cumplimiento, que ha dicho el Tribunal Supremo, ha dicho de que las compañías no pueden eximir de responsabilidad porque hay un alto ejecutivo que es el líder del programa de cumplimiento que no está cumpliendo con las políticas y por tanto es evidencia que este programa de cumplimiento no funciona en la organización. Entonces, por eso es bien importante, y como mencionaba Juan Diego, mitigar este riesgo, ¿no? Mitigar la posibilidad de que las compañías se expongan a una responsabilidad penal por el delito cometido por un alto ejecutivo. ¿Y de qué manera creemos que es la más eficiente para que un alto ejecutivo pueda, en la medida de lo posible, reducirse la posibilidad de que puedan cometer algunos de estos delitos? Es capacitándolos, ¿no? Porque hay muchos altos ejecutivos que, digamos, no son abogados, ¿no? No son abogados, y mucho menos seguramente son abogados penalistas. Entonces no tienen por qué conocer o no conocen a detalle cuáles son estos delitos, cómo se materializan estos delitos, cómo ellos, por acción o por omisión, podrían incurrir en estos delitos. Entonces, ahí es donde entra bien importante la sensibilización, la capacitación que deben tener ellos sobre cómo se materializan cada uno de estos delitos. Y yo creo que debe ser una capacitación ejecutiva que se tiene que hacer, porque los altos ejecutivos también son personas muy ocupadas en el día a día. Tiene que ser una capacitación ejecutiva, con un lenguaje sencillo, bastante práctico, ¿no?, para que, poniendo en supuestos reales que podrían enfrentar los altos ejecutivos, y que les permita a ellos conocer cómo actuar frente a esas situaciones,
y así reducir la posibilidad que de repente por un desconocimiento de la normativa, un desconocimiento del rol que ellos tienen, de las funciones y de los deberes que ellos tienen, porque ellos son los garantes también dentro de la organización, sepan, ¿no? Estos delitos, sepan su rol, y así reducir la posibilidad de que ellos puedan incurrir en alguno de estos delitos, y de esta manera, pues, lamentablemente generar una responsabilidad penal a la persona jurídica, pese a que las personas jurídicas cuenten con un modelo de prevención adecuado. Y justamente vinculado al modelo de prevención, lo que ha traído consigo esta modificación es que ya el modelo de prevención adecuado, implementado adecuadamente por la compañía antes de que se cometa el delito, ya no te va a poder eximir de responsabilidad en cualquier escenario, ¿no? Sí se mantiene la posibilidad de eximir de responsabilidad el modelo de prevención, siempre que obviamente haya sido debidamente implementado. Eso quiero precisar. La debida implementación requiere mínimamente, ¿no?, que la compañía tenga los 5 elementos mínimos que regula la ley. Estamos hablando de tener un encargado de prevención, o llamado compliance officer, oficial de cumplimiento, como lo querramos llamar. Debe tener una identificación de los riesgos, ¿no? Tiene que haber un proceso de gestión de riesgos que ahora la ley establece ya como una base, ¿no? Como una base de todo programa de compliance, que tiene que haber una identificación y una evaluación de riesgos basada en un perfil de riesgo. Pero esto no solo se basa en la identificación y evaluación, sino tiene que haber también controles y acciones de mitigación, que eso en la práctica se centraliza en tener una matriz de riesgo, ¿no? Entonces, el segundo gran elemento es tener una matriz de riesgo. El tercer elemento mínimo que debe tener una compañía es tener canales de denuncia por el cual las personas puedan denunciar hechos ilícitos o irregulares que se hayan cometido en la organización, y tener un procedimiento para poder investigar estas denuncias, ¿no? Y el cuarto elemento mínimo es la capacitación, que como decía, creo que se tiene que diferenciar, ¿no? Tiene que haber una capacitación hacia colaboradores, tanto de mandos inferiores, mandos medios, y una capacitación muy especializada, ¿no?, para los altos ejecutivos, ¿no?, ante este nuevo escenario que enfrentan las empresas. Y tiene que haber también una difusión de los elementos que conforman el modelo de prevención. Esta difusión tiene que darse periódicamente durante el año, ¿no? Y finalmente, el quinto elemento que regula la ley es que se tiene que evaluar y monitorear continuamente, ¿no?, el modelo de prevención, que esto se puede realizar a través de una auditoría de los modelos de prevención. Esos son los 5 elementos mínimos, pero además, para que este modelo sea adecuado, ya por autorregulación las compañías podrían ver la necesidad de tener otros elementos adicionales, vale decir, políticas, ¿no?, procedimientos, lineamientos, códigos, manuales, que sean útiles y necesarios para justamente prevenir los riesgos penales a los que se encuentran expuestos. Entonces, si la compañía tiene este modelo de prevención debidamente implementado y funciona correctamente, y lo tiene antes de que se cometa el delito, ¿no?, sí va a poder eximir de responsabilidad, pero únicamente en los casos que sean respecto a delitos cometidos por colaboradores que no sean altos ejecutivos. Porque cuando sean altos ejecutivos, igual el modelo de prevención va a tener un beneficio para las empresas. Sigue siendo importante el modelo de prevención, porque cuando un alto ejecutivo comete el delito, como les decía, va a generar responsabilidad de la empresa. Pero si tú tienes un modelo de prevención, esto va a traer consigo que la compañía solo reciba una sanción de multa, y que puede ser reducida hasta en un 90%, mientras que las otras empresas que no tengan el modelo de prevención son pasibles de recibir cualquiera de las sanciones previstas en la ley 30.424, es decir, son pasibles de que se les inhabilite, por ejemplo, para contratar con el Estado, son pasibles de que se les clausure algún local o incluso la disolución, mientras que los que tienen un modelo de prevención solamente son pasibles de una sanción de multa y reducida hasta en un 90%. Por eso creo que esta es una atenuante privilegiada, ¿no? Es una atenuante especial que se le da a las personas jurídicas que tengan un modelo de prevención, ¿no?, de delitos frente a las que no lo tengan. Y además, también al tener un modelo de prevención de delitos, incluso implementándolo después de cometido el delito, también te da un beneficio porque puedes atenuar la responsabilidad, e incluso si no cuentas con algún elemento mínimo, te permite también atenuar la responsabilidad. Entonces es muy importante hasta el día de hoy, ¿no?, tener un modelo de prevención, porque te pone en una mejor posición frente a las empresas que no lo tienen, ¿no? Y además, pues, además de los efectos penales, el hecho de tener un modelo de prevención genera una cultura de integridad, una cultura de cumplimiento,
te muestra de mejor manera frente a tus stakeholders, porque te evidencia como una compañía que cumple con la normativa, que se preocupa por la ética y que se preocupa por prevenir los riesgos penales a los que están expuestos. Entonces, genera una mayor confianza frente a los stakeholders con los que se vincula la organización. Y el último gran cambio que ha traído esta ley 31.740 es sobre el informe técnico de la SMB, ¿no? Antes de esta modificatoria no quedaba claro la intervención de la SMB. Si uno leía la ley, parecía que en cualquier caso penal vinculado a una persona jurídica, necesariamente la Superintendencia del Mercado de Valores tenía que participar en los procesos penales. Ahora ya se ha hecho una precisión. ¿Qué es lo que se dice con esta modificatoria? Que en primer lugar, la persona jurídica que esté investigada en el proceso penal tiene que comunicar a la Fiscalía, informarle que tiene un modelo de prevención. Y obviamente lo va a tener que hacer, porque como hemos visto, el modelo de prevención te permite eximir o en el peor escenario, atenuar la responsabilidad. Entonces, en ese caso, si la persona jurídica cuenta con un modelo de prevención, lo debe informar a la Fiscalía y la Fiscalía inmediatamente va a oficiar a la Superintendencia de Mercado de Valores para que pueda evaluar justamente el modelo de prevención. Y esto es bien importante. La superintendencia solo va a evaluar el modelo de prevención en el marco del proceso penal. No es que la superintendencia va a poder ir mañana o el próximo mes a la compañía y le va a pedir su modelo de prevención y le va a decir, quiero, compañía, evaluar tu modelo de prevención y yo voy a hacer un informe sobre tu modelo de prevención. Eso no es así. Su intervención se circunscribe únicamente en el marco de un proceso penal y cuando la Fiscalía le haya pedido su participación para evaluar este modelo de prevención. Entonces, también se ha establecido que la Superintendencia de Mercado de Valores va a tener 90 días, que pueden ser prorrogables por 90 días adicionales, para evaluar el modelo de prevención y emitir su informe técnico que va a tener la calidad de pericia. Va a ser una pericia que tiene un valor probatorio en el proceso penal, que como comentaré más adelante ya no tiene un efecto vinculante. ¿Qué puede hacer la Superintendencia del Mercado de Valores al momento de evaluar el modelo de prevención? Le puede requerir a la persona jurídica, por ejemplo, que le remita información y documentos que estén vinculados con el modelo de prevención para poder revisar y analizarlo. Puede realizar incluso visitas a la compañía, tomar declaraciones a las personas que considere pertinente, ¿no? E incluso a terceros que puedan haber tenido o tengan alguna relación comercial, obviamente circunscrito, ¿no?, esta evaluación que realiza la Superintendencia de Mercado de Valores al hecho que también está investigando la Fiscalía. Y también la Superintendencia va a tener en cuenta los estándares internacionales que tenga el modelo de prevención. Por ejemplo, si está certificado bajo una norma ISO 37001 o ISO 37301 o una ISO de gestión del programa de cumplimiento. Pero lo importante que también quiero mencionar es que a veces creemos que el tener una ISO nos va a garantizar, ¿no?, que la superintendencia en su evaluación diga que el modelo de prevención es adecuado. Es un criterio más que va a ser tomado en cuenta, un criterio importante, pero no es suficiente. Lo importante es conjugar el cumplimiento de la normativa local y cumplir también, si se tiene la norma ISO, con los estándares internacionales. Y también nos dice la ley que la superintendencia va a poder, en los casos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, por ejemplo, intercambiar información con la UIF o con la SMB o con la SBS, dependiendo pues la entidad supervisora de la empresa que tenga la condición de sujeto obligado en el marco de la prevención de los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y sobre el informe técnico de la SMB, comentarles que este puede concluir en tres situaciones, ¿no? Podría concluir la SMB que el modelo de prevención está debidamente implementado y que funciona correctamente, ¿no?, que es adecuado justamente el modelo para prevenir los riesgos que estén asociados al delito o a los delitos que se le impute a la persona jurídica. Digamos que esa sería la conclusión favorable hacia los intereses de la compañía. Una segunda conclusión podría decir que este no está debidamente implementado, que no funciona correctamente, que de repente es un modelo de prevención de papel. Eso sería nefasto, negativo para la organización. Y una tercera conclusión que podría dar la SMB es que diga que no ha podido evaluar la implementación ni el funcionamiento. ¿Y eso en qué escenario se podría dar? En el caso de que, por ejemplo, haya requerido información a la compañía, no se le haya dado la información, no se le haya permitido ingresar a la compañía, no se le haya permitido revisar ningún tipo de documentos, entonces la SMB dirá, yo no puedo concluir
si lo tiene bien implementado o si lo tiene mal implementado. Eso podría ser una tercera conclusión que creemos que podría dar la SMB en su informe técnico. Y este informe técnico, antes de la modificatoria, era vinculante, vale decir, si la conclusión era la conclusión A de la SMB, la Fiscalía en ese caso tenía que archivar necesariamente la investigación. Y eso ha cambiado ahora. Ahora nos dice, cualquiera sea la conclusión que tenga la Superintendencia de Mercado de Valores, ya no va a ser vinculante, sino va a ser valorada conjuntamente con otros elementos probatorios que se actúen en la investigación, tanto por el fiscal, para ya sea formalizar, acusar en el marco de la investigación penal, o por el juez al momento de dictar, por ejemplo, un auto de sobreseimiento o en el marco de un juicio oral. Lo que sí se mantiene es que el fiscal, para pasar a una siguiente etapa, que es la formalización de la investigación preparatoria, es decir, incluirla a la persona jurídica en el proceso penal, tiene que necesariamente contar con el informe de la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, frente a estos cambios, ¿qué acciones, no? ¿O qué retos tienen ahora las personas jurídicas frente a estos cambios que ha traído la Ley 31.740? En primer lugar, las que hasta el día de hoy, ¿no? Las personas jurídicas que no tengan un modelo de prevención, nosotros consideramos que es fundamental que lo implementen. ¿Y por qué? Porque ahora hay un mayor riesgo de incurrir en responsabilidad por parte de las empresas, no solo por la ampliación de los nuevos delitos, ya no estamos hablando de 7 delitos, estamos hablando ya de 30 delitos adicionales, es decir, 37 delitos por los cuales la persona jurídica puede responder penalmente, e incluso, ¿no?, por el caso de que si un alto ejecutivo cometiera el delito, la persona jurídica indudablemente va a tener responsabilidad penal. Entonces, al haber una mayor exposición, un mayor riesgo, creemos que es necesario implementar un modelo de prevención porque te da beneficios, como hemos visto, ¿no? Tanto para eximir como para tener la responsabilidad. Y las que ya lo tienen que adecuar este modelo de prevención. ¿Y de qué manera? Tienen necesariamente que actualizar su matriz de riesgo, porque hay nuevos delitos, evidentemente se tiene que verificar si es que las actividades, las operaciones que realizan las compañías, los expone frente a riesgos que estén asociados a estos nuevos delitos. Obviamente, una vez identificados los nuevos riesgos, se van a tener que definir controles y acciones para mitigar estos riesgos. Se va a tener que dotar también de mayores recursos al encargado de prevención, porque ahora va a tener una función mucho más amplia, va a tener que supervisar, ¿no?, mucho más cosas, porque seguramente se van a tener que implementar más políticas, más procedimientos en la compañía, se va a tener que actualizar el canal de denuncias, porque ahora se tienen que incluir la posibilidad de que también se denuncien estos nuevos delitos, y como decíamos, tiene que capacitarse a los trabajadores y sobre todo a los altos ejecutivos de la compañía. Y también recomendamos que antes de la adecuación, aquellos que ya tienen un modelo de prevención podrían realizar un diagnóstico de brechas que les permita ver al día de hoy, ¿no?, cómo es que está su modelo de prevención sin estos cambios que ha traído la ley, y para poder hacer los ajustes, las modificaciones, las actualizaciones que sean necesarias, y aprovechar en también actualizar con estas últimas modificaciones que ha traído la ley 31.740. Y para concluir, las conclusiones que nos traen estas modificatorias es, en primer lugar, que los 30 nuevos delitos van a entrar en vigor a partir del 13 de noviembre de 2023. Justamente son 6 meses que tienen las compañías para organizarse, adecuarse a aquellas que ya tengan un modelo de prevención y las que no lo tengan a implementar un modelo de prevención. También que el reglamento se va a adecuar, va a ser adecuado en un plazo de 60 días. Esperamos que esto sea antes del 13 de julio del 2023, porque ese es el plazo máximo que se ha establecido. Y una conclusión importante que nos trae estas modificatorias es que ahora las personas jurídicas, frente a un delito cometido por un alto ejecutivo, ya no van a poder eximir de responsabilidad, sino van a recibir una sanción atenuada, es decir, una sanción de multa reducida hasta en un 90%, y que los criterios de multa, ¿no?, ahora son criterios objetivos que van a ser tomados en cuenta tanto por el fiscal al momento de acusar, como por el juez al momento de dictar la sentencia. Y finalmente, que ya el informe técnico de la SMB no va a ser vinculante ni para la Fiscalía, ni para el Poder Judicial para las decisiones que tomen en el marco del proceso penal. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y su participación el día de hoy en el webinar. Aquí están nuestros correos también de contacto de Juan Diego y el mío, por si desean contactarnos directamente. Y vamos a pasar ahora a responder las preguntas que han tenido a bien realizar. Muchas gracias. Gracias, Eric. Pasamos ahora a responder las preguntas. En primer lugar,
Nos preguntan, ¿se debe otorgar, sobre las capacitaciones, se debe otorgar a todo el personal, incluyendo los niveles operativos? En el caso de los niveles bajos, ¿se podría usar solo la difusión, murales, flyers similares? Estas podrían ser diferenciadas por niveles jerárquicos. Bueno, ante esta primera pregunta, nosotros creemos que sí, se debe capacitar a todo el personal, porque, como ya explicó Eric, si bien cuando el delito lo comete un alto funcionario no va a haber eximente, si lo comete cualquier otro funcionario de cualquier nivel, pues sí que va a haber responsabilidad para la compañía. Entonces, quizás identificar si una empresa muy grande, cuáles son las partes operativas, dependiendo del nivel, que están más expuestas a la posible comisión de alguno de estos delitos. Hay que analizar el riesgo, eso justamente es lo que se trabaja con los abogados penalistas y la compañía para determinar precisamente dónde podría estar el riesgo, pero sí, mientras más personas sean capacitadas, va a ser mejor. Definitivamente no todas tienen que ser iguales, podemos hacer más incisivos, con las personas de alto, medio, bajo rango que estén más expuestos al riesgo o no. En algunos casos, quizás, como dicen en la pregunta, podrían ser flyers, murales, infografías, dependiendo del caso. Pero sí, en principio a todos. Eh, bueno, y la otra pregunta es, de manera indispensable, ¿qué documentos del modelo de prevención deberían ser actualizados? Bueno, definitivamente la matriz de riesgos. Y no sé, Erika, ahí si hay algún otro documento adicional que tú creas que se tenga que modificar a Sí, raíz de bueno, esta. sí, sí, en general se tiene que hacer una revisión integral, ¿no?, de todos los documentos del modelo de prevención, porque probablemente se tengan que modificar, por ejemplo, también el código de ética que tenga la compañía, porque se tiene que quedar claro también que la compañía rechaza la comisión de todos estos nuevos delitos por los cuales pueden tener responsabilidad penal. Por ejemplo, también se tiene que actualizar el protocolo, procedimiento, política que se tenga sobre el uso de los canales de denuncia o de las investigaciones de las denuncias. Y en general tiene que haber una evaluación integral, ¿no?, de todos los documentos, porque cada modelo de prevención es distinto, porque esto parte de una autorregulación, pero se tiene que evaluar y ajustar en los documentos que sean necesarios hacer los cambios, ¿no? Ok. Otra pregunta es si existe un perfil obligatorio que debe cumplir la persona que cumple el rol oficial de prevención a cargo del sistema de cumplimiento. No hay un perfil obligatorio con respecto a la persona, qué carrera tiene que haber estudiado o algo por el estilo. Simplemente se solicita pues que obviamente sea independiente y que sea nombrado por el más alto rango de la compañía. No sé si ahí quieres agregar algo, Eric. Sí, solamente, efectivamente, no hay un perfil obligatorio, ¿no? Lo que se tiene que garantizar es que el encargado de prevención, ¿no?, tenga la autonomía, la autoridad y la independencia para el cumplimiento de sus funciones. Y lo cierto es que en los lineamientos de la SMB dan unos ciertos matices sobre el perfil que debería tener la persona, pero no es obligatorio, son como recomendaciones, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, debería tener una suerte de un nivel gerencial en las grandes compañías, ¿no?, porque tiene pues que tener un nivel jerárquico importante, o nos dice que debe conocer las actividades y procesos que realice la organización, por poner algún ejemplo, ¿no? Son recomendaciones, pero no es algo obligatorio, ¿no?, propiamente. Correcto. Siguiente, si el oficial de cumplimiento en lavado de activos es autónomo en su criterio para reportar operaciones sospechosas o inusuales, ¿cómo la empresa puede ser ahora corresponsable del delito? Interesante pregunta. Bueno, ¿por qué? Porque la empresa tiene responsabilidad independiente, como hemos explicado, a la responsabilidad del funcionario. Efectivamente, el oficial de cumplimiento es autónomo, para eso se le designa, tiene su propio criterio para determinar qué reporta y qué no reporta. Y si no reporta, pues lamentablemente va a cometer un delito. Entonces, la empresa, al haber él cometido este delito en función de su cargo, en cumplimiento de su cargo para la empresa, indefectiblemente eso va a generar de que la empresa también sea investigada. Y ahí la empresa va a tener que probar otro tipo de defensa, como explicábamos, ¿no? La empresa no va a tener que explicar por qué se tomó o no se tomó la decisión por parte del oficial de cumplimiento. Lo que va a tener que probar la empresa es algo diferente, y es que tuvo un manual de prevención, de que este oficial de cumplimiento fue debidamente capacitado y que pese a eso, pues cometió el delito. Ahora, si el oficial de cumplimiento es considerado, como creo que sería, de alto rango, pues es posible de que igual no se puede evitar la responsabilidad de la compañía, sino en su mejor escenario, pues poder atenuar la multa, ¿no? No sé, Eric, si quieres complementar algo más ahí. Sí, no, simplemente, efectivamente es como comenta Juan Diego, y lo único ahí importante a tener en cuenta es que para
generar la responsabilidad de la empresa también es que el delito tiene que haber sido cometido en beneficio de la compañía. Y obviamente, toda transacción que ingrese a la compañía, ¿no?, va a implicar un ingreso de dinero y que si es una transacción sospechosa, va a tener que ser reportada por el oficial de cumplimiento de la UIF. Y obviamente esa transacción, si no es reportada, va a entrar a la compañía ese dinero y la compañía no podría decir que no se ha visto beneficiada con esa transacción. Entonces, eso también es algo que va a gatillar en la responsabilidad de la propia empresa, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Tan preocupante es que el informe técnico ya no sea vinculante como que para las multas se tome en cuenta el tamaño de la empresa, de todos los nuevos hechos, digamos? ¿Cuál es el fundamento jurídico para este criterio, ¿no? Sobre el tema de que el informe técnico ya no sea vinculante, en realidad no hay un criterio jurídico que se haya establecido específicamente. Sinceramente, en la realidad, yo creo que si bien se dice que no es vinculante, al final del día lo va a hacer, porque el fiscal y el juez no tienen probablemente idea de cómo funciona un manual de cumplimiento y si está bien o mal implementado. Y para tener idea de eso es que justamente van a recibir el informe técnico de la SMB, que si bien en teoría no va a ser vinculante, en la práctica yo creo que sí lo va a ser, porque ¿cuál va a ser la otra referencia que va a tener el juez o el fiscal para determinar si el manual está o no debidamente implementado? Ahora, que no sea vinculante, en algún momento puede hasta beneficiar a la compañía, porque ¿qué pasa si la SMB considera, quizás erróneamente, de que no está debidamente implementado? Pues, pese a ello, la defensa de la compañía podría determinar que la SMB está equivocada y presentar incluso un perito de parte o un especialista que analice a su vez, un externo que analice el modelo de prevención y determinar si se encuentra bajo los parámetros de la 3424 o incluso sobre el ISO anticorrupción. Entonces, si bien no hay un criterio específico, creo que de alguna forma hasta podría jugar a favor en caso la SMB vaya en contra del modelo de prevención de la compañía, ¿no? Pero no sé, Eric, si tú tienes ahí alguna idea sobre el fundamento jurídico de este criterio y el otro, ¿no? Sí, en realidad el fundamento jurídico yo creo que parte de que no quieren de que la fiscalía o el juez se vean influenciados, ¿no?, en la toma de una decisión, porque al ser una pericia, pues una pericia tiene un valor probatorio, ¿no? No es que una pericia necesariamente va a determinar la decisión de un fiscal o un juez. Pero como dice Juan Diego, en la práctica esta es una pericia muy especial, muy especializada, porque tendría que haber otra prueba con ese mismo valor, esa misma contundencia, que pueda evidenciar que lo que dice la SMB, por ejemplo, no es cierto, ¿no?, o que esté equivocado, ¿no? Entonces creemos que en la práctica va a tener un valor de todas maneras el tema de la SMB, ¿no? Eso va a equivaler a una pericia oficial hoy en día, una pericia contable oficial, por ejemplo, ¿no?, en un delito de colusión. Hoy en día, si tú tienes una pericia contable en tu contra, en un delito tan grave como ese, el fiscal te va a formalizar la denuncia y te van a mandar a juicio probablemente, porque ya existe un pronunciamiento técnico oficial que dice que, por ejemplo, se ha cometido una irregularidad, o en este caso, que dice de que no se ha cumplido con el manual de prevención. Entonces va a ser complicado, evidentemente, pero creo que al no ser vinculante, al menos te da la posibilidad de poder presentar una defensa, quizás ya pensando eventualmente en el juicio oral. ¿Ok? Bueno, pues el mínimo ya se preguntó. En cuanto a los delitos aduaneros, a su criterio, el financiamiento de un delito aduanero sería el crédito otorgado por una empresa del sistema financiero a una empresa importadora que comete delito. Bueno, para que haya este delito de financiamiento, evidentemente se tendría que haber otorgado este crédito a sabiendas o con intención, con conocimiento de que se va a utilizar ese dinero para justamente financiar actos de delitos aduaneros. Y obviamente se otorga el financiamiento a una compañía y la compañía comete esos delitos, pero uno no sabe que van a utilizar el dinero para eso, pues evidentemente no va a haber delito. Entonces, para que haya esa responsabilidad, se tendría que haber un dolo al momento de otorgar el crédito que tendría que ser con esa finalidad, ¿no? ¿Qué capacitaciones deben llevar los altos funcionarios? ¿Hay alguna frecuencia que se debe realizar, el tiempo de cada uno, de cada curso? Ahí te dejo a ti, Erika. Sí, para el tema de las capacitaciones, en realidad la norma establece que debe ser de manera anual, ¿no? Pero teniendo en cuenta que están las empresas ahora más expuestas con el tema de los altos ejecutivos a que ellos tienen que recibir una capacitación especial en este tema para no generarles una responsabilidad a la compañía,
yo creería que se debería realizar por lo menos quizás 2 veces al año, ¿no? Para que estén, digamos, refrescando los conocimientos sobre las normas, sobre los delitos y sus responsabilidades, y puedan cada vez familiarizarse más los altos ejecutivos, ¿no? Con los delitos que pueden generar responsabilidad, con sus responsabilidades, con las funciones y el rol que ellos tienen dentro del modelo de prevención. Entonces, yo creería que mínimamente debería ser 2 veces al año que reciba cada alto ejecutivo una de estas capacitaciones especializadas, que debe ser también dada, yo creo, de manera diferenciada, ¿no? Debería darse por tipos de delitos, por responsabilidades, por el rol que tienen en el modelo de prevención, ¿no? Tiene que haber un plan de ese tipo de capacitaciones, ¿no? Que se debe dar a los altos ejecutivos. Siguiente pregunta, si la norma aplica a los sujetos no obligados a tener un oficial de cumplimiento, creo que se refiere a los de lavado activo, sí, esta norma aplica a todo tipo de compañía, no tiene que, da igual si es regulada o no regulada por la UIF, ¿no? Este es un tema distinto al tema de la regulación de la UIF y lavado activo. Después, la ponderación de los riesgos puede ser cuestionada por la entidad fiscalizadora, la SMB, sí, por supuesto, definitivamente la SMB lo que podría cuestionar es si efectivamente están bien o mal ponderados los riesgos al momento de realizar el programa de prevención. Por eso es tan importante que este programa de prevención sea realizado siempre en conjunto con un especialista en derecho penal, porque tenemos que precisamente nosotros los especialistas analizar si es que las distintas unidades de negocio están más expuestas o no a justamente a riesgos penales de comisión de delitos. Respecto a la inclusión del oficial de cumplimiento del delito de lavado de activos por omisión de comunicación de operación sospechosa, ¿qué sucede cuando la empresa no es sujeto obligado al SPLAFT? No, bueno, evidentemente este delito está dirigido a las empresas que están obligadas para el SPLAFT y en ese sentido es cuando el oficial de cumplimiento, valga la redundancia, incumple con su función de manera dolosa o no dolosa. Entonces, este tipo penal va vinculado solamente para, evidentemente, las empresas que tienen un oficial de cumplimiento porque son reguladas por la UIF. Siguiendo con el tema del oficial de cumplimiento que omite reportar una operación sospechosa, la pregunta es si este proceso penal es independiente de los procesos sancionatorios del que inicia la UIF. Sí, definitivamente el proceso penal es independiente, es diferente y, bueno, tiene otras consecuencias. Al tener únicamente un manual PLAFT y la política, ¿se cumpliría con la exigencia de la 3424, Eric? No, no sería suficiente porque, por ejemplo, un elemento muy importante que estaría faltando ahí es la matriz de riesgos. Entonces, al ya no tener la matriz, solamente tener un manual y una política, no estarías cumpliendo con la ley, ¿no? Con un elemento mínimo y el más importante, ¿no? Ok, siguiente para ti también, Eric, está. Querían saber si la aplicación automática de responsabilidad penal de la persona jurídica aplica cuando el delito es cometido por las personas naturales señaladas en los literales B y C del artículo 3, personas naturales sometidas a control, personas naturales que obraron por falta de supervisión. Sí, ahí en esos casos, si hay una falta de supervisión de los altos ejecutivos, ¿no? Y que eso trajo consigo que otras personas naturales cometieran el delito, habría pues también la responsabilidad por parte de ellos, porque al haber una falta de supervisión, hay una omisión, ¿no? Hay que tener en cuenta que el delito por parte de los altos ejecutivos no solo es por acción, por actos que ellos realicen, sino también por omisión. Y esa omisión puede traer consigo que no realicen alguna vigilancia o supervisión adecuada de determinadas tareas que hayan encomendado a otros colaboradores. Y producto de ello, ¿no? Esa falta, esa omisión del alto ejecutivo, esa falta de supervisión del alto ejecutivo trae consigo el delito, le va a generar responsabilidad penal al alto ejecutivo y eso traería consigo responsabilidad penal también a la compañía, ¿no? Siguiente, ¿cómo se podría evaluar la idoneidad de la matriz de riesgos? ¿Existe metodología recomendada? Bueno, ese es justamente parte del trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Que es analizar, cuando les comentaba, nosotros podemos implementar desde cero un manual de prevención, lo hacemos, pero también podemos analizar, es otra de las consultas que nos hacen cuando los clientes ya tienen un manual de prevención hecho, justamente lo que analizamos nosotros como penalistas de nuestra área de compliance es si esta matriz de riesgo es idónea o está de acuerdo a los parámetros de la ley 3424. Con respecto a la metodología, Eric, de repente tú puedes comentar un poco Sí, la metodología que tú sí, utilizas. básicamente la metodología es un poco ver que es una metodología que esté regulada, ¿no? Que esté esta matriz de riesgos realizada bajo los estándares internacionales de la ISO, que regula el tema de gestión de riesgo, que es básicamente lo que también va a tener en cuenta la SMB al momento de justamente evaluar las matrices de riesgos de las compañías que estén inmersas en los procesos penales, ¿no?
Ok, siguiente. Con esta modificación en el marco de un proceso penal en contra de la persona jurídica, ¿se podría presentar una pericia de parte que evalúe el modelo de prevención? Si es así, ¿qué entidad privada podría emitir esa pericia? Yo creo que sí. Yo definitivamente, desde un punto de vista estratégico de litigio, si yo tengo un manual de prevención, y bueno, claro, y es sometido a la SMB y sale bien por parte de la SMB, yo creo que con eso estaría más que perfecto. Pero si le quiero dar más fuerza a mi manual, o incluso si la SMB opina en contra de mi manual, yo sí creo que se puede presentar, por supuesto, una pericia de parte, si se quiere, donde se puede analizar este modelo de prevención. ¿Quién lo puede hacer? Lo puede hacer un estudio de abogados, lo puede hacer una empresa auditora o ambos. No hay una regla específica sobre quiénes lo pueden hacer, pero en base, tomando como consecuencia quiénes somos los que en la realidad hacemos estos manuales de prevención o los revisamos, pues los estudios de abogados o las empresas auditoras, pero sí que yo creo que se podría utilizar, por supuesto, para darle mayor fuerza a el modelo de prevención y obviamente esto hecho por un tercero independiente. ¿Cuál es el criterio? Ah, bueno, ya está. No sé si la íbamos a responder. ¿Y cuál es el criterio para que la asignación del monto de Sí. una multa dependa también del tamaño de la empresa? En realidad es un criterio más que se va a tener en cuenta, ¿no? Para delimitar el monto de la multa. Yo creo que el sustento se basa en que obviamente las empresas de mayor tamaño, que tienen mayores ingresos, tienen una mayor posibilidad de establecer mecanismos de prevención, ¿no? Frente a una empresa quizás que sea más pequeña, ¿no? Entonces obviamente se va a valorar si estamos ante una empresa de gran envergadura, de gran tamaño, y que no ha tomado de repente ninguna medida de prevención en el caso, o medidas muy mínimas, ¿no? Que de haberlas tomado, digamos, con mayor complejidad, producto de los ingresos que tenía, que estaba en la posibilidad de hacerlo, no lo hizo, eso también será tomado en cuenta al momento de limitar la sanción de multa, ¿no? Siguiente, los sujetos no obligados a tener un oficial de cumplimiento, por ejemplo, una droguería extranjera, tienen que adecuarse a esta normativa. A ver, nuevamente, y para que quede clara la idea, esta normativa de la 3424 es totalmente independiente a las empresas que son reguladas por la UIF para temas de lavado de activos. Esta 3424 aplica a cualquier compañía que se dedica a cualquier rubro, que haga cualquier cosa. Este es como un seguro de vida. Tú el día de mañana puedes tener un funcionario que cometa cualquiera de estos 30 y casi 40 delitos, 37 delitos, y como consecuencia de eso, automáticamente la empresa va a ser sometida a una investigación. Lo que te asegura este manual de prevención, salvo que lo cometa un alto funcionario, como ya hemos visto, es que puedes evitar que la empresa sea responsable penalmente, más allá de que el funcionario de forma independiente sea sentenciado. Porque puede pasar que el funcionario sea sentenciado, sea condenado, se vaya preso y la compañía sea absuelta. ¿Por qué? Porque contaba con un manual de prevención. Entonces, esto aplica para cualquier empresa, repito, de cualquier rubro, y no tiene que ser necesariamente un sujeto obligado por la UIF. Esto es un mundo totalmente independiente y distinto al tema de la UIF, ¿no? Nos preguntan, en su experiencia, ¿cómo están tomando en general el Ministerio Público y el Poder Judicial los modelos de prevención? ¿Ustedes perciben un riesgo o sesgo de subjetividad según el cual un mismo estándar de modelo es más valorado por un fiscal o juez que por otro? Bueno, en la realidad no hay mucha jurisprudencia al día de hoy sobre cómo la Fiscalía o el Poder Judicial está tomando o analizando los modelos de prevención. Que se sepa, incluso solo tenemos un solo caso al día de hoy con una acusación ya fiscal contra una compañía por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es algo que recién está tomando fuerza y está tomando cuerpo. Entonces, no tenemos al día de hoy una jurisprudencia suficiente como para establecer un criterio por parte de la Fiscalía o el Poder Judicial. No sé, Eric, si tú quieres complementar con algo. Sí, no, tal cual como tú mencionas, el día de hoy no hay ninguna sentencia, ¿no? Como que nos permita evaluar, ¿no? Cómo es que se ha tomado en cuenta por el Poder Judicial los modelos de prevención, qué tanto valor le han venido dando el informe de la SMB, pero creemos que esto se va a dar pronto, ¿no? Porque ahora con estas modificaciones quizás ya empiecen a haber más investigaciones penales por los delitos de la ley 30.424, pero obviamente esto también va a traer consigo que se capaciten adecuadamente el Ministerio Público y el Poder Judicial en estos temas. Quizás sea incluso necesario que se creen fiscalías o juzgados especializados en estos temas, ¿no? Perfecto. Siguiente pregunta. ¿El fiscal a cargo de la investigación tiene discrecionalidad para determinar si el modelo puede ser eximente? Sí, definitivamente sí, conforme ha explicado Eric. Ahora ya no es vinculante
el informe de la SMB, con lo cual el fiscal tiene un criterio absolutamente independiente para determinar, porque finalmente el juez es el que resuelve, pero el fiscal y el juez, ambos, son independientes para determinar si el modelo de prevención es suficiente o no para eximir de responsabilidad. Repito, en nuestra experiencia con otros delitos, donde también se requieren informes técnicos, es muy difícil, yo casi que no lo he visto. Hace poco tuve una fiscal que en toda mi experiencia fue la primera vez que me pasó, que me dijo que si bien la pericia oficial está en contra de los intereses de mi cliente, esa fiscal cree que esa pericia está mal hecha y que probablemente no le va a hacer caso, pese a que es la pericia hecha por el perito oficial de la fiscalía. Primera vez que me pasa. Pero en la vida de litigio, de lo que tenemos años en esto, por experiencia les puedo decir de que en el 99 o 95% de los casos el fiscal se guía por lo que dice el informe técnico del especialista. Entonces, si bien no es vinculante, nuevamente creemos que en la realidad, la mayoría de veces en que la SMB diga que el modelo no es suficiente, el fiscal dirá lo mismo. Pero no es vinculante, con lo cual nos abre la posibilidad, nosotros los abogados defensores, de presentar también pericias y poder discutir. Quizás no a nivel de investigación fiscal o preparatoria, probablemente a nivel de juicio oral, donde el estándar probatorio es mucho más alto, ¿no? Juan Diego, Sí. por un tema de tiempo, respondamos una más y las demás las podemos responder de repente por correo o nos las pueden también hacer llegar con todo gusto, ¿no? Perfecto. Entonces, vamos con la última. Vamos a ver una que nos haya hecho. Dice, si bien la norma habla de la aplicación de estos delitos a toda persona jurídica, ¿realmente es necesario la aplicación de la misma a personas jurídicas como EIRL, entre otros? Ahí, Erika, de repente, para terminar, puedes darle al alcance de las personas jurídicas a las que se le puede aplicar este... Sí, en realidad aplica para todas las personas jurídicas que son entidades de derecho privado, ¿no? Sociedades irregulares, en general, a todo tipo de persona jurídica aplica esta regulación, ¿no? E incluso ahora se ha hecho la precisión, porque ya se entendía, ¿no? Porque no había una diferenciación, de que también aplica incluso para las personas jurídicas extranjeras que realizan actividades u operaciones aquí en nuestro país, ¿no? Esa fue otra pregunta que nos iban a hacer, justamente, que si esto alcanzaba a las matrices extranjeras. Sí. Están sujetas, entonces sí. Bueno, en realidad solamente nos quedaron un par de preguntas más, pero por temas de tiempo pues ya tenemos que ir terminando. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a este evento. Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta que tengan, y como ya les comentamos, esta exposición ha sido grabada y la podrán encontrar en nuestras redes. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.